¿cómo están? Aquí Angie, cantante y vocal coach. Y hoy día voy a estar reaccionando a una colaboración que llamó bastante mi atención. Voy a estar reaccionando a un video de The Warning con Bandmate, una canción que sacaron en conjunto. La verdad que no puedo esperar para escucharla porque la verdad que ambas bandas me gustaron bastante y quiero ver qué se traen así juntas. Así que vamos a estar escuchando. Vamos, pero al tiro a escuchar. I don't walk with my head anymore. I won't be the one to let you get your way. What makes you think I even care what you say about me? I know who I am and say the same. You can't do it, I'm saying now. Ooh. If you don't try, you'll never know. Stand and call. Going against the pressure, the one you can always shine brighter. When you take a stand and you know you can always fly higher. I'm here, go to the moment. Buenísimo. No había recordado haber escuchado a la vocalista de Bandmate cantar como en esta zona más alta, más belting por tanto rato de la última reacción que hice. Me gusta, tiene una voz muy potente en esa zona. Me gusta también que la vocalista de The Warning están como bien al nivel, ¿ah? Obviamente ella partió con ese grito bien heavy metalero, con distorsión, bien agudo, pero después el resto de la canción se ha mantenido como bastante a la par los recursos que ha utilizado una y la otra. Y me gusta eso, me gusta porque una colaboración no es una competencia, es todo lo contrario, es acompañarse vocalmente, artísticamente, y siento que las dos están con el mismo nivel de energía, lo cual me gusta bastante. La canción está buenísima, muy pegadiza, como lo he dicho muchas veces, muy energizante la música de ambas bandas, así que vamos a seguir escuchando. I'm done with playing nice at games that try to change me. Better bet I am the one who throws the dice. Win or lose, it's all on me. I get to choose my victory. It's my life, I hold that kiss. No more waiting, stand up, take it. Right now, go. Going against the pressure, the world, you can always shine brighter. When you take a stand and you know you can always fly higher. I'm here, go show them all now. Going against the pressure, the world you can always shine brighter. When you take a stand and you know you can always fly higher. I'm here, scream out what you want. There's no point in hiding to fake it. You know who you are, let them know that they'll have to take it. I'm here, go show them all now. Ahí terminó. Sí, ahí terminó. En verdad, qué buena canción que se mandaron en conjunto. Como les dije, me gustó eso, que ver la misma energía de ambas, ocupando más o menos los mismos recursos vocales, más o menos en el mismo rango vocal se movieron, en la misma tesitura.
compartieron bastante el protagonismo, cosa que me gustó bastante. A veces hay collabs como que la persona invitada, o en este caso, no tiene mucha participación o no tanto como uno quisiera. No, acá se sintió en verdad como una verdadera colaboración conjunta. Me gustó también, creo que lo dije también en el otro video, me encanta cuánto le dan de protagonismo al bajo, cuánto se escucha y se siente ese bajo. Es buenísimo. Eh, ¿Qué otra cosa? Ese pequeño duelo de guitarra que hubo ahí me encantó. Hubo como una especie de duelo entre las dos bandas, obviamente de forma muy amistosa, cada una mostrando ahí los talentos que cada una tiene en su instrumento. Después, claro, las chicas, las vocalistas frente a frente, también haciendo como una especie de duelo vocal, eh, pero más o menos manejan la misma tesitura, recursos bastante en común. Creo que la chica de The Warning sí distorsiona mucho más la voz que, por ejemplo, que la chica de Bandmate, pero me gustó mucho esta colaboración. Qué bonito esto que logra la música, ¿no? De unir a las personas, unir nacionalidades de hemisferios totalmente opuestos, que se junten y hagan música para sus fans. Incluso hasta que quizás compartan fans. La verdad es que me encanta esto de la música, que sea un fenómeno global que una a las personas, que una a los distintos países. Eso, no tengo mucho más que decir, más que la canción es muy buena, buenísima. Me dejó con la energía, pero a tope. La verdad que muchas gracias igual a toda la gente fan de The Warning, fan de Bandmate, que han sido muy respetuosos. La mayoría de ustedes en verdad que ha sido muy respetuoso, me ha dado un montón de información, un montón de recomendaciones, no me ha juzgado por no haberlas conocido antes, cosa que igual agradezco porque en verdad que la oferta de bandas, de música hoy en día es gigante y el tiempo no es mucho, lamentablemente. Uno quisiera reaccionar y conocer más bandas, pero lamentablemente, como les digo, o sea, la cantidad de oferta de música que hay comparado al tiempo que tenemos para escucharla, lamentablemente no es el ideal. Pero eso, muchas gracias a esa gente que ha mostrado tanto apoyo a este canal sin prejuicios, que ha sido muy buena onda, que me ha recibido con los brazos abiertos. En verdad, espero que les guste esta reacción. Igualmente sincera, como siempre, siempre trato de ser sincera, destacar lo que me gusta. En este caso no podría decir que hay algo que no me gusta, en verdad me gustó, pero mucho, mucho. Espero más de sus recomendaciones, no solo de The Warning Band Made, si tienen otras bandas que conozcan, ideal, yo las voy a estar escuchando, las voy a estar chequeando. Si bien estas bandas me gustaron, el canal no va a ser exclusivo de estas bandas, porque como les digo, hay mucha música que no me quiero perder, que quiero conocer, que quiero ir compartiendo también con ustedes. Y esa más o menos va a ser la dinámica del canal. Creo que lo mencioné en otro video, ir compartiendo música, retroalimentación también de mi parte. Y eso, espero que les guste mi contenido. Si les gusta, denle like, se suscriben, me siguen y nos vemos en una próxima reacción. Chao, chao.